Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludo con muchísimo gusto el día de hoy, lunes 21 de enero de 2019. Ya otra vez con bastante frío, pero pues bueno, regularmente este tipo de charlas pues las hacemos de repente los martes, pero finalmente me parece útil, considero útil que la charla se haga el día de hoy, porque hay bastantes cosas sobre las que deberíamos estar opinando. La principal de ellas, desde luego, es el hecho de que el día de hoy, por la tarde, se nombró, el Congreso del Estado nombró a el nuevo gobernador, el gobernador interino, que será precisamente quien nos estará gobernando el estado de aquí aproximadamente hasta julio, porque se tiene entendido o se tiene la perspectiva de que las elecciones para gobernador aquí en Puebla serán en junio, para emparejarlas con las próximas elecciones a gobernador que habrá en otros estados. Entonces, eso es muy importante, entender más o menos qué tiempo estará al frente este jurista Guillermo Pacheco Pulido, nacido pues ya de algunos 80 y tantos años, poblano de nacimiento. Y bueno, pues es un abogado egresado de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues fue nombrado el día de hoy como gobernador interino en el Congreso de Puebla con 40 votos de 41 diputados a favor. Esto no es porque todos estén de acuerdo con que él sea el gobernador interino, sino sencillamente porque se llegó a un acuerdo dentro del Congreso de que se iba a votar por unidad. Entonces, si la mayoría acordaba antes que se votara, bueno, posteriormente ya todos iban a levantar la mano y decir que pues lo generaban la unidad para elegirlo. Considero que es una opción relativamente buena, salvo algunas cuestiones que les voy a platicar en este momento. Guillermo Pacheco Pulido ha sido diputado del Congreso de la Unión de la 52 legislatura, del 82 al 85, y de la 55 legislatura de 1991 a 1994, siempre por el PRI. Él ha sido un priista de la vieja guardia. Sin embargo, hoy que Morena ostenta la mayoría de de la Cámara Legislativa local, pues bueno, obviamente lo escogió a él porque al parecer el hijo de Guillermo Pacheco Pulido fue parte importante de la campaña, fue tesorero de la campaña de Miguel Ángel Barbosa Huerta. Entonces por ahí vemos cierta tendencia a favorecer a Morena, que bueno, es obvio, es obvio que el Congreso del Estado con sus más de 23 diputados que tiene la coalición Juntos Haremos Historia, pues iba a echar montón y iba a escoger por mayoría simple a este priista de tiempo. También ha sido este jurista diputado local del Congreso del Estado de Puebla. Esto lo hizo en la 50 perdón, en la 43 legislatura de 1996 a 1969, y luego fue presidente municipal de Puebla del 87, de 1987 a 90, y posteriormente presidente del Tribunal de la Suprema Corte del Estado de Puebla del 99 al 2008. Sin embargo, quiero hacerles, pues bueno, una acotación acá. En esos tiempos en los que Guillermo Pacheco Pulido fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sería también el momento en el que ocurrió aquel escándalo que todos recordamos sobre el tema de la periodista Lidia Cacho, que fue abusada sexualmente, incluso que fue torturada, que fue maltratada y finalmente detenida. Y bueno, pues en ese momento el presidente de este tribunal era precisamente el que hoy el Congreso elige como gobernador interino. Fuera de eso y de algunas acusaciones de negocios al amparo del poder público, es un político con bastante experiencia, es un político que finalmente
es conocido de toda la clase política. Y yo, sobre el tema administrativo, yo creo que finalmente em, pues será un gobernador que traiga toda la experiencia para poder desempeñar el cargo serán realmente pocos meses. Entonces, y bueno, pues tendrá la obligación ahora sí de volver a convocar a elecciones y elegir nuevo gobernador, como les comentaba, tentativamente en junio. Sobre eso, pues bueno, es todo lo que yo les quería comentar sobre el tema del gobernador interino. Es más o menos la trayectoria para que ustedes la conozcan. Y bueno, pues las cosas, el tema de Lidia Cacho es algo por lo que seguramente la oposición panista empezará a atacar. O parece ser que hay hay una hay un común acuerdo entre diputados, por ejemplo, del Verde y del Revolucionario Institucional para nombrar a alguien. Considero que es una decisión, pues, si no excelente, sí correcta. Bueno, pues eso es en el caso de, del gobernador interino. También les quería comentar algo. Finalmente esto, o el análisis que se da de esto, es que la elección de este gobernador es finalmente el reflejo de la realidad política que se vive el día de hoy en México, perdón, en el estado de Puebla, y es que Morena tiene la mayoría y hoy por hoy tiene la sartén por el mango, y pues nada, que dieron cortesía política al PAN, como así lo pedían. Y es que, como les comentaba en un video anterior, obviamente, si Moreno Valle hubiera estado en la situación diferente, es decir, si Moreno Valle hubiera tenido mayoría en el Congreso y a quien le hubiera tocado la desgracia hubiera sido a un ganador de Morena, obviamente el morenovallismo jamás en la vida hubiera dado ninguna cortesía política, ¿no? Esa es la realidad política que vivimos hoy. Considero que pues el morenovallismo está en franca retirada. Creo que ahora que finalmente, para poder ganar un gobierno, una de las cosas más importantes pues es el dinero, y el dinero que puedan ellos, el dinero y sostener la estructura institucional que pudieran ellos tener a partir de pues la gente que está empleada dentro de la estructura gubernamental del Estado. Saludos a don Odilon Vargas, saludos, me está viendo, saludos, don Odilon. Bueno, pues esa es el principal sostén de las estructuras en el poder. Entonces, ahora que yo calculo de entrada este gobernador interino, pues empezará cambiando tres secretarías importantes, que son la de Desarrollo Social, la de Hacienda y me parece que también la de Seguridad. Eh, Desconozco si existe un acuerdo de Acción Nacional para dejar como todavía secretario de Gobernación a Rodríguez Almeida, no lo sé. Pero lo que sí es cierto es que de entrada este gobernador interino cambiará tres secretarías que son importantísimas. ¿Por qué? Porque bueno, la de desarrollo social pues maneja bastante recursos y apoyos directos de programas sociales que provienen del Estado a, a diversos sectores de la población que después son convocados a votar por uno o por otro partido. Por eso es importante lo que ha anunciado este pues nuevo gobernador interino. Finalmente, pues esa es la realidad política. Considero que está en desventaja hoy por hoy el partido Acción Nacional, y todavía a saber también si existirá una alianza con los demás partidos de la coalición, porque tendría que reorganizarse de nueva cuenta una coalición entre PAN, PRD, PES, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla, que obviamente Compromiso por Puebla sí iría junto con ellos, es un partido creado en el morenovallismo y para el morenovallismo. Pero pues también está el perdón, el PSI, está el PRD y está Movimiento Ciudadano, que si bien eh, han ido juntos, pero pues ahora habrá que ver
si está dispuesto Acción Nacional a respetar algunos acuerdos con su coalición, y de ser así supongo que no habrá problema en que los partidos pues finalmente se alíen a, al PAN, pero yo creo que con esta descomposición al interior del grupo Moreno Vallista será complicado llegar a acuerdos con las demás fuerzas políticas. Esa es la perspectiva. No estoy dentro del grupo ni tampoco, pero sí se percibe una división clara y una franca retirada de muchos de los actores políticos importantes del grupo de Moreno Valle y del PAN. Bueno, pues creo que sobre ese tema hasta aquí lo dejamos. Habrá más información, sobre todo en los próximos días, en las próximas horas. Estaremos pendientes de lo que digan pues los que se dedican a reportear noticias. Eh, Ahora bien, pues hablar también sobre lo que ocurrió este fin de semana desafortunado de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde pues ya van 91 muertos por esa terrible explosión, 52 hospitalizados, y bueno, pues dimes y diretes ha habido de un lado para otro. La derecha más recalcitrante, no todos, obviamente, no el panismo en general, por supuesto que no, pero una pequeña facción de esa derecha que de todo le quiere echar la culpa a López Obrador, está diciendo que ahí tiene culpa el gobierno. Y bueno, yo también quisiera pues apelar a ustedes, a su sentido común, a lo que ustedes crean que es importante entender sobre esta crisis. Es un ducto donde estaba saliendo gasolina, y esa gasolina que estaba saliendo, pues mucha gente de un pueblito que se dedicaba a, al- al- a vender combustible, pues fue a recoger ese combustible. Las causas, bueno, las causas por las que la gente se dedica a eso, pues son variadas, pero la principal es, creo yo, la pobreza provocada por el modelo neoliberal que se ha implementado durante los 12 años, la pobreza extrema a la que nos han condenado, y lo que también nos quitaron, que es definitivamente el tejido social, porque hasta eso nos quitaron. O sea, tomaron personas humildes, personas que trabajaban de manera honesta, ya sea en un puesto ambulante, o que trabajaban como empleados de algún pequeño local o negocio, y de repente, gracias Rubí Luna, saludos, saludos regidora Rubí, saludos hasta San Pedro Cholula. Em, entonces, pues este fracaso del modelo neoliberal que finalmente pues terminó empobreciendo a muchas poblaciones, no solamente Tlahuelilpan, Hidalgo, hay muchísimas poblaciones, incluso cercanas a nuestro municipio, que han estado empobrecidas a través de esta actividad. Recordemos que Puebla es uno de los principales estados donde más se da el robo de combustible, el llamado huachicol, y bueno, pues finalmente hasta eso les decía, hasta eso nos quitaron algunos de los gobernantes corruptos, es decir, eh, tomaron gente honesta, gente honrada, que si bien no tenía trabajos excelentemente remunerados, sí tenía trabajos honestos, y los sacaron de esos trabajos y se los llevaron a vender combustible robado. Y bueno, ahí la desgracia también, entender obviamente que si bien es cierto esto, tampoco hay justificación. Un día antes, 2 días antes de que ocurriera la desgracia entre Tlahuelilpan y Hidalgo, habían esos mismos pobladores golpeado y secuestrado a un militar, porque pues estaban empezando a vigilar esa parte de los ductos donde se habían empezado donde se había empezado a excavar para extraer el combustible, y pues llegaron algunos soldados y uno de ellos fue secuestrado por pobladores mismos, que seguramente fueron los que desafortunadamente también pues llegaron a perder la vida en este lamentable hecho. Nada justifica, o mejor dicho, no hay pues palabras para decir que la desgracia que se vivió. 91 personas fallecidas es muchísima gente, 52 hospitalizados también, entre ellos menores de edad. Es terrible, pero sin embargo pues es la consecuencia de este empobrecimiento que se dio en los últimos
30 años y que finalmente descompuso el tejido social. Va a ser muy complicado volver a quitarnos estas lógicas individualistas que promete la meritocracia y regresar a esta lógica de comunidad en la que solos, en la que solamente juntos somos algo, porque de verdad que solos y con esas lógicas individualistas y estas promesas de la meritocracia, que entre más te esfuerces más vas a tener y que si no te esfuerzas no vas a tener nada, eso es una mentira. Hay gente que se esfuerza a diario todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana y que termina de trabajar a las 10 de la noche y aún así no tiene nada, porque esto ya no tiene que ver con la meritocracia, tiene mucho que ver más bien con el Estado neoliberal que se ha implementado, en donde ya ni siquiera trabajando es posible vivir bien para la mayoría de la población. Bueno, eso era lo que les quería comentar también. Y por último, se está alargando esto. Saludos, Gibran Farhat, ex candidato de Morena en Zacatlán. Mucho gusto en saludarte. Ojalá platiquemos, ojalá nos echemos un cafecito pronto. Bueno, les comentaba el día hace, bueno, antier me parece, vino a Zacatlán diputado federal Fernando Manzanilla del partido Encuentro Social, que finalmente es un partido que que, que tiene alianza con Morena, pero que es un partido totalmente de derechas. Yo lo comentaba en alguna entrevista hace aproximadamente unos 8 meses, en una entrevista que me hicieron en televisión, y me preguntaban, bueno, pues, ¿qué opinas de la izquierda? De cómo va la izquierda y de cuál, pues lo lógico era que Morena se aliara que Morena se aliara con con los partidos de izquierda, pero pues lo que ocurrió fue que realmente Morena no se alió con todos los partidos de izquierda, si bien sí lo hizo con el PT, pero despreció la alianza con el PRD y despreció la alianza con Movimiento Ciudadano, y sin embargo se alió al partido Encuentro Social, que es un partido de evangelistas cristianos terriblemente eh, antiprogresista, un partido que desprecia la libre decisión de las mujeres de cuándo ser madres, un partido que desprecia e incluso ha hecho discursos de odio contra las personas que tienen relaciones amorosas con personas de su mismo sexo. eh, Ridiculiza las relaciones homoparentales, obviamente están en contra del bien morir, o sea, de este tema de la eutanasia y los cuidados paliativos. Es un partido eminentemente de derecha, que ni siquiera el PAN se atreve a hacer señalamientos tan de odio contra el progresismo como sí lo hace ese partido Encuentro Social, porque incluso en sus estatutos así está. Entonces, y bueno, el hoy candidato, el hoy diputado federal Fernando Manzanilla, vino a Zacatlán, al parecer a dar una especie como de informe, o como para decir, aquí estoy por si necesitan algún candidato del PES. Lo desafortunado es de quién se hizo acompañar el diputado Fernando Manzanilla. Se hizo acompañar de exfuncionarios de Sedesol, que han sido señalados, pues no precisamente por honestos, que se les conoce, pero que no se les conoce precisamente por honestos. Es decir, tampoco estoy diciendo, y que quede bien claro, que haya casos de corrupción comprobados ahí. Eso no es lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que se hizo acompañar de expriistas que pertenecían a la estructura de Sedesol y que no son precisamente bien vistos, y además de un grupo que viene solapado y financiado por el gobierno municipal de Zacatlán, que es priista, para tratar de legitimar y continuar infiltrando Morena eh, eh, a través de estos grupos que finalmente provienen totalmente del PRI y que tampoco se les conoce por honorables. Si bien es cierto que no se les conoce eh,
o que no se les comprobó nada o nunca se les ha comprobado ningún acto de corrupción, también es cierto que que no se les conoce por buenas gentes y por honrados. Entonces, pues vi algunas fotografías de este evento, fue un evento muy pequeño, muy raquítico, desangelado y además, pues bueno, eh, la verdad es que el diputado Fernando Manzanilla no quedó nada bien con los zacatecos por las personas de las que se hizo acompañar. Desafortunada esa visita a Zacatlán de Fernando Manzanilla, y desafortunada el contingente de militantes que trae el PES, que repito, en cuanto a ideología ya de por sí ya estamos mal, y imagínense nada más a quienes trae. Son muchos expriistas que pues pretenden o quieren conservar un trabajo dentro de la administración pública y les dieron cancha en el PES. Y bueno, pues desafortunado de quienes hizo acompañar el diputado federal Fernando Manzanilla. Pero pues bueno, así las cosas, esa es la opinión, la última opinión que les quería comentar sobre lo que ha ocurrido en los últimos 4 días, 4 o 5 días. Yo, como siempre, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les deseo que pues pasen poco frío. Si tienen chocolate o tienen alguna concha y un chocolate a la mano, pues vayan por él porque realmente hace bastante frío. Y yo les deseo, como siempre, o les pido que lean un buen libro, que vean una buena película, que escuchen buena música, que vean una buena serie, y que si pueden estas cosas las hagan en compañía de las personas que consideran importantes en su vida. Em, yo me despido, como siempre, agradeciéndoles el favor de su atención. Si nos vemos en la calle, pues por ahí nos saludamos. Si no, pues también nos saludamos por aquí. Como sea, pues hasta entonces y pues hasta siempre.